Hola, mi nombre es José Luis Cabrera Aguirre, soy del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y hoy les vengo a presentar el tema de teorema fundamental del cálculo. Bueno, el teorema fundamental del cálculo básicamente nos dice que existe una relación entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. El teorema fundamental del cálculo es uno de los teoremas más importantes de matemáticas. Su interés más fundamental del cálculo dice dos cosas básicamente, que el teorema fundamental del cálculo está dividido en dos partes. El teorema fundamental del cálculo podemos decir que es una relación entre cálculo diferencial y cálculo integral, porque entre ellas podemos sacar áreas bajo la curva. La primera parte del teorema fundamental del cálculo dice que, dada una función, el primer teorema fundamental del cálculo dice que, dada una función f de x que tiene una curva determinada, dice que, por ejemplo, si tú te armas una nueva función, por ejemplo, g de x, en esta área del intervalo cerrado AB, si tú te armas una nueva función que esté calculando del área desde A hasta X posición, por ejemplo X, nos va a dar que es igual a desde la integral de la antiderivada de f de x evaluada en x, evaluada en x desde A a A. Obviamente aquí nos va a dar 0 porque desde A de A el área es 0, pero si evaluamos desde otra posición, entonces tenemos que g de x va a ser igual al área entre esto y esto. Entonces aquí tenemos que g de x se representa así. Vamos a borrar aquí. Pero ¿qué pasa cuando esa función g de x la derivamos? Pues básicamente nos da la misma función, nos devuelve la misma función que derivamos de aquí, de la función que tiene aquí. Eso es lo que dice en la primera parte del teorema fundamental del cálculo. La segunda parte dice que g de x sabemos que es una antiderivada de f de x, porque si la derivamos g de x nos da f de x. Entonces f mayúscula de x, que es la misma función, solamente que g de x en g de x y f de x solamente varía una constante, por lo que tenemos la conclusión de que f de x va a ser igual a g de x más una constante. Entonces tenemos que si evaluamos a g en A, de A hasta A, tenemos que es 0, así que esto se cancela y nos damos que g de A evaluada en A, g de x evaluada en A nos da 0. G evaluada en B nos da la integral de A hasta menos B por la integral o la antiderivada de la función original. Eso es lo que nos dice la segunda parte. Entonces tenemos que para calcular el área de dicha curva desde un intervalo entre A y B, podemos usar esta función marcada en el cuadro verde. Tenemos que esto de aquí es igual a esto de acá, así que podemos sacar áreas bajo esa función, ¿no? Tenemos aquí un problema, un ejercicio donde nos dice que calculemos el área bajo la curva desde esta función. Ya tabulando esta función tenemos la gráfica que parte desde un poquito menos en y negativo hasta arriba, hasta más de 60 en y positivo, y nos dice que calculemos el intervalo entre 1 y 4. Es de aquí, todo esto de aquí es el área que vamos a calcular. Vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo. Pues primero vamos a definir fb y menos fa. Fb va a ser igual a 4, porque haz de cuenta que aquí es el b, y f en a va a ser este de acá. Entonces tenemos que la integral, la antiderivada de esto es esta de aquí. La antiderivada de esta función es esta. Entonces vamos a
a evaluar f en b de que equivale a 4, que es igual a 2 cuartos entre 3 al cubo más 2 cuartos al cubo entre 2 menos 4 nos da un total de 62.66 unidades. En A lo mismo, evaluamos la función pero en integral, en antiderivada de la función original, y tenemos que 2 por 1 es igual a 3 entre 3 más 3 a 1 al cuadrado más 2 menos 1 es igual a 1.66. El área la podemos calcular, como dice aquí la función, la podemos calcular restando desde b hasta menos a de la antiderivada de la función original, o sea, de la integral de la función f de x. F de b menos f de a es igual a f de b, que equivale a 62.66 menos 1.66, que equivale a f evaluada en a. Nos da un resultado de 61.5 unidades cuadradas. Entonces, lo que equivale esta área aquí en el intervalo cerrado 1 y 4 nos da el área, que son 61.5 unidades cuadradas. Existe también otra forma de calcular áreas bajo la curva, que es la suma de Riemann. La suma de Riemann es un poquito más compleja, un poquito más difícil de hacer, bueno, en mi opinión, porque básicamente lo que nos dice la suma de Riemann es calcular mediante varios rectangulitos de la misma base un área aproximada, porque si nos damos cuenta aquí tenemos unas partecitas de los rectángulos que se salen, así que entre más rectángulos haya en esa área bajo la curva, podemos aproximarnos con más eficiencia. Aquí tenemos delta x, que delta x significa el área del rectángulo, y tenemos xn entre n, que es igual a la calculación de todo esto, y cada altura de estos rectángulos la podemos calcular mediante la misma función que nos da, que tenemos que conocer, que es f de x. Básicamente es eso. Por eso es muy importante saber el teorema fundamental del cálculo, porque nos aburra mucho este cuento del suma de Riemann. Bueno, pues eso es todo. Gracias por su atención.